Estábamos aquí en el depto y de repente miramos por la ventana y estaba nevando. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, hoy nos acompaña Farid Cajat. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Venezuela, donde según la oposición a la Mesa de la Unidad Democrática ha comenzado lo que llaman la hora cero, tras el plebiscito de ayer que logró convocar a más de 7 millones de venezolanos en Venezuela y en el exterior a votar y a rechazar la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Veamos cómo fue la jornada. La jornada del 16 de julio ha sido un triunfo extraordinario. Así, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ha celebrado junto a la oposición venezolana la consulta popular que rechaza la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Con el 95% de votos totales, el plebiscito simbólico no vinculante de los opositores tuvo la participación de 7.186.170 venezolanos. Guevara lo ha calificado del acto de desobediencia más grande de la historia de Venezuela y este lunes ha llamado al gobierno a reconocer los resultados. Además, convocó a un paro para el jueves. Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta masiva y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. Esta convocatoria viene acompañada de la activación de la hora cero, una medida anunciada por la coalición Mesa de Unidad Democrática, que empezará mañana con una sesión en la Asamblea en la que recibirán las actas de la consulta del domingo y el informe para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En la víspera, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, explicó el significado de esta consulta popular para el régimen de Maduro. Que con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano, matemáticamente Nicolás Maduro está revocado el día de hoy. Ese era el miedo que se le tenía al referéndum revocatorio y por eso se impidió el referéndum revocatorio. Por eso el gobierno no quiere hacer elecciones más nunca. Quien también participó en el plebiscito fue el líder opositor Leopoldo López, como se puede ver en este video difundido en su propia cuenta de Twitter. Con esto, hoy el pueblo venezolano decide, el pueblo es la voz de a dónde deberíamos de ir y aquí está una ruta planteada. Tras esta consulta popular, Venezuela ha entrado en horas críticas. Los analistas creen que esto podría generar una radicalización del régimen de Maduro, mientras que los ciudadanos y la comunidad internacional se preguntan, ¿y ahora qué? El presidente Pedro Pablo Kuczynski tuiteó así: es el primer tuit, saluda al pueblo venezolano por importante y amplia participación en consulta popular realizada ayer. Ha sido una expresión democrática. Ese es el primer tuit de Pedro Pablo Kuczynski de rechazo a la convocatoria de la cuestionada e ilegítima Asamblea Constituyente. Exhorto al pleno respeto de la Constitución venezolana. Es el tuit entonces del presidente de nuestro país, pero también ha habido otros países que se han pronunciado sobre esta votación de ayer. ¿Tenemos ya la nota? Veamos. El chavismo cuestionó los resultados emitidos por los rectores de las universidades que fueron los garantes de la consulta popular convocada por la oposición venezolana en rechazo a la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, denunció que un ciudadano votó 17 veces en el plebiscito, como consta en este video publicado durante la conferencia de prensa. No se hizo el escrutinio. ¿Cómo van a saber que son personas diferentes? ¿Por el número de cédula? ¿Por la huella dactilar? ¿Por los nombres? ¿Cuántos nombres repetidos hay? ¿Cuántas huellas repetidas hay? ¿Cómo escanearon las huellas? ¿Cómo compararon las huellas? No contaron nada. Asimismo, indicó que la cifra total de votos difiere con la cantidad de electores habilitados para el plebiscito, al sostener que sumaron los votos nulos. Porque supuestamente las tres opciones del sí suman 6.152.000, según lo que ellos dijeron. Y hubo
930.000 votos nulos. En otro acto, el diputado Diosdado Cabello calificó de mentira a la consulta popular y destacó la masiva participación de los ciudadanos en el simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios para la Asamblea Constituyente que se llevará a cabo el 30 de julio. Esta ha sido la reacción del oficialismo del gobierno Nicolás Maduro. Vamos a comentarlo, pero primero vamos a ver luego cómo fue la votación de los venezolanos en nuestro país. ¿Lo tenemos ya? No, vamos a verla después. Bueno, esta hora cero de la que habla la Mesa de Unidad Democrática, ¿marca un quiebre esta votación? La estrategia que empieza en buena medida a implementarse con esa votación, sí. La votación por sí misma no, porque esa estrategia incluiría, básicamente la idea es que ahora la oposición le dice al gobierno, si desistes de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente con un sistema de votación indirecto que a criterio de la oposición, y yo personalmente estaría de acuerdo con eso, no es democrática, si desistes de esa intención, estamos dispuestos a negociar los temas de fondo de la crisis venezolana. Si persistes en convocar a la Asamblea, ahí sí vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar que esa Asamblea tenga lugar. Desde la elección, probablemente intentos de impedir la votación, o cuando menos boicot del proceso, hasta eventualmente protestas para impedir su instalación, porque se instalaría en el mismo lugar donde ahora sesiona la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento. Pero digamos, la oposición ahora le está diciendo al gobierno, hay dos alternativas, te tendemos la mano si desistes de este propósito, que a criterio de la oposición es un despropósito, pero te vamos a enfrentar si persistes en una modificación que es inconstitucional, además, en los términos de la propia Constitución de Hugo Chávez. Creo que ese es un poco el mensaje. El propio proceso en sí, a ver, para ponerlo en contexto, la oposición alega que se emitieron 7.600.000 votos. Asumamos que eso es verdad. Es un poco más que los votos que obtuvo el año 2013 Nicolás Maduro cuando fue elegido presidente. Y es un poco menos que los votos que obtuvo la propia oposición el año 2015 cuando ganó la mayoría en el Congreso. Si hay razones para cuestionar, digamos, el escrutinio y la propia asistencia, sí, honestamente sí las hay. O sea, no ha sido un proceso impecable en donde, por ejemplo, se supiera de antemano quién tenía que votar en qué mesa, cada quien podía votar en la mesa en la que desease votar, y obviamente eso habría la posibilidad de votar múltiples veces. También había el riesgo de que si había habido irregularidades no se pudieran establecer a posteriori porque se quemaron las cédulas. Pero se quemaron por temor a represalias como ya las ha habido. Efectivamente, ese fue el argumento, ¿no? O sea, el caso más notorio es el año 2004, la oposición junta firmas para convocar un referendo para revocar el mandato presidencial de Hugo Chávez. El gobierno permite que se realice el referendo de acuerdo a lo establecido en la Constitución, pero luego un diputado oficialista de apellido Tascón, por eso se le llama lista Tascón, hace pública la lista de las personas que firmaron en favor del referendo revocatorio, y luego el ministro de Salud dice explícitamente que había que despedir a las personas del servicio público que hubiesen firmado, que no se podía tener traidores dentro del Estado, como si el Estado fuese un botín partidario, solo partidario, ¿no? Y no un Estado que representa a toda la nación. Sí, bueno, y vimos las largas colas en las calles también, ¿no? Largas colas incluso en zonas consideradas chavistas. Sí, por eso es que las acciones de violencia se dan en una zona considerada chavista. Yo creo que lo que ha cambiado, digamos, el 2015 ya habíamos visto que a nivel electoral la oposición unida era mayoría, y que el chavismo lo había perdido, el apoyo mayoritario de la población.
Pero incluso en ese momento no había, cuando había manifestaciones de oposición, no las había en las zonas de mayoría chavista. Nos dimos cuenta de que eso empezó a cambiar cuando en una de esas zonas se le arrojaron huevos al propio presidente Maduro. Y ahora hay movilizaciones también en zonas que históricamente han votado por el chavismo. Creo que por eso es que ahí se producen estos actos de violencia en donde muere una mujer de 61 años, porque es un poco el decir, bueno, podemos haber perdido parte del país, incluso la mayoría del electorado, pero no estamos dispuestos a perder, al menos no por buenas artes, por medios lícitos, quiero decir, los bastiones históricos del movimiento. Y hablamos de las largas colas que se han visto en Venezuela ayer, en otras partes del mundo y también aquí en nuestro país. Veamos cómo fue la votación en el Perú. ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Cómo votamos? ¡Sí, sí, sí! La palabra libertad es el motor que llevó a miles de venezolanos a las urnas. En Perú, el plebiscito contra la Asamblea Constituyente que pretende consolidar el próximo 30 de julio el presidente Nicolás Maduro tuvo una respuesta masiva y firme. Ha sido impresionante cómo los venezolanos se han abocado acá en Perú. Desde las 6 de la mañana teníamos a la gente haciendo cola acá en el local de la Arequipa 4500, lo que nos llevó a tener que aperturar las mesas antes porque era gente que trabajaba. La gente está alegre, está contenta, optimista, diciéndole sí a la democracia, sí a la libertad. El local de Peruanos por el Cambio en Miraflores y la parroquia de Jesús Nazareno en El Cercado se convirtieron en centros de votación. La consulta también se realizó en Arequipa, Trujillo y Chimbote. He dejado mis amigos, mi universidad, entonces igual. Yo sigo aquí para votar, para que esto cambie una vez porque ya es suficiente. Un hijo secuestrado, menos mal apareció, robos, maltratos y lo último, por supuesto, no hay comida, no hay medicinas, todo lo que padecemos, todos los que vivimos en Venezuela. Óscar Pérez, director de la ONG Unión Venezolana, defendió la legitimidad del plebiscito. Nosotros hoy, tanto la Mesa de la Unidad como la Unión Venezolana en el Perú, que son los convocantes y organizadores de esta jornada en el Perú, lo que estamos es abriendo la compuerta para la participación ciudadana, que es el deber ser en democracia. Abrir la compuerta de la participación ciudadana y que sean los venezolanos quienes decidan su futuro. Para Luis Núñez, este proceso es una nueva oportunidad para una salida democrática a la crisis venezolana. El llamado a una asamblea constituyente le resulta extraño. Yo veía al presidente Maduro y al presidente Chávez durante 18 años mostrando la constitución venezolana diciendo es la mejor constitución del mundo. Entonces, ¿qué pasó de un día para otro? ¿Ya no le sirve para terminar de implantar un régimen comunista en el país? Y además un llamado constituyente diciendo tú sí votas y tú no. Mientras que en este proceso que estamos haciendo nosotros viene a votar todo el mundo. En el Perú hay unos 12.000 venezolanos. Todos salieron de su país que está agobiado por la crisis, no solo política, sino económica y social. Bueno, incluso Leopoldo López ha votado desde su casa, donde está bajo arresto domiciliario, y lo puso en su cuenta de Twitter. Bueno, hay varias cosas. Estados Unidos, por ejemplo, se ha pronunciado, también se ha pronunciado Canadá, la Unión Europea, y un comunicado de Washington, Donald Trump dice que si se convoca a las elecciones, si finalmente se llevan a cabo las elecciones para la Asamblea Constituyente que propone Nicolás Maduro, habrán fuertes y rápidas sanciones económicas contra Venezuela. Claro, Estados Unidos y la Unión Europea las está contemplando también, ¿no? Pero sanciones focalizadas, o sea, contra individuos y empresas específicas. No sería dejar de comprar el petróleo a Venezuela. No sería dejar de comprar petróleo a Venezuela. Hay quienes dicen que eso también está siendo considerado, pero probablemente eso sería contraproducente para el pueblo venezolano, que tendría una situación bastante peor de la que ya tiene, pero también para la economía estadounidense, ¿no? Porque elevaría los precios de la gasolina en un momento en que, como vamos a ver más adelante, el presidente Trump tiene el más bajo nivel de aprobación de la gestión presidencial al término de los 6 primeros meses, que están a punto de cumplirse, desde que hay encuestas de opinión. En todo caso, no parece lo más probable, pero sí, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han hablado de la posibilidad de nuevas sanciones si es que se llevan a cabo las elecciones para la Asamblea Constituyente, respecto a las cuales habría que decir una cosa. Para tratar de distraer la atención respecto al referendo que convocó la oposición,
el gobierno hizo un simulacro de votación en anticipación a lo que sería la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. Algo interesante en la nota introductoria, en los comentarios que hemos hecho hasta ahora, es que no le hemos mencionado, porque es como si no hubiera existido. pasado. Dice que ni siquiera Maduro fue a votar. No hubo participación electoral. Sí. Yo he leído, claro, acá el gobierno muestra lugares en donde aparentemente sí hubo colas. Pero cuando uno ve medios internacionales, yo he visto, me he tomado la molestia de ver la cobertura del diario El País, del New York Times, del Al Jazeera, de la propia Russian TV, o sea, la televisión pública rusa. En fin, he visto varios medios, AFP, y más o menos hay coincidencia en que no hubo asistencia en la votación, en las mesas de votación del simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral. Y es más o menos evidente que sí hubo una votación significativa en el referendo convocado por la oposición. Nuevamente, ¿cuánta gente participó? Si son los 7.600.000 que dice la oposición, puede discutirse. Pero que fue una cifra relativamente parecida a la que alega la oposición, que en todo caso eso no hubo tal cosa como un fraude masivo, también parece obvio, mientras que en el otro lado no votó nadie. Y además ya hay un reconocimiento internacional, ¿no? Está Canadá, está la Unión Europea, bueno, está nuestro país. Sí han tenido un impacto, digamos, en lo que es el reconocimiento de la oposición capaz de organizar este tipo de votación, una votación de esta naturaleza, ¿no? Sí, pero ni siquiera los ex jefes de gobierno, presidentes, todos ellos, el grupo IDEA, pudieron, ¿no? Sí. Realmente cumplieron una función de supervisión electoral propiamente dicho. Fue un acto de respaldo político a la convocatoria de la oposición. Por eso reitero, o sea, hay que ser claros en que tampoco fue un proceso que pueda ser escrutado de manera independiente. Pero en todo caso, los indicios sugieren que la participación fue significativa. No fue una amplia mayoría del registro electoral tampoco, habría que decir. Ahora, incluso si fuera la cantidad que menciona la oposición, estamos hablando de alrededor del 40% del registro electoral. Pero tampoco tenían la infraestructura como para hacerlo, ¿no? No, lo han convocado en 2 semanas, no tenían... Los medios de prensa. No tenían apoyo en medios televisivos en particular, que son a través de los cuales se informa sobre política la mayor parte de la población en toda la región. Fueron muy pocas mesas de votación por comparación a una elección regular, la 7ª parte es el cálculo. Dadas las condiciones adversas, el número de participantes fue grande, pero hubiera ayudado a la oposición que fuera aún mayor. El Ministerio Público de Venezuela anunció una investigación sobre la violencia registrada en la localidad de Catia, donde colectivos chavistas atacaron a un grupo de ciudadanos que estaba participando en el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional. El tiroteo dejó 2 muertos, entre ellos una mujer identificada como Xiomara Scott, de 61 años, quien murió minutos después de ser trasladada a un hospital. Un periodista que cubrió los enfrentamientos denunció ser víctima de agresiones de los chavistas, así como el robo de su equipo de trabajo. Estaba relatando lo de Catia, me rescataron 2 personas, me robaron todo mi equipo de trabajo, me cayeron a golpes, a piedradas, estaba ejerciendo mi trabajo, eso era todo lo que estaba haciendo. Bueno, pa'lante, gracias a ustedes que me ayudaron, no sé ni los conozco, pero si no me iban a medio matar. Gracias a ustedes que no los conozco, no estoy agradeciendo a la policía porque la policía no actuó. No. Este barrio de Catia es uno de esos barrios periféricos de Caracas que solían ser un sólido bastión electoral del chavismo hasta el año 2015. Incluso el 2015, ¿no? Todavía la mayoría votó por el chavismo en las elecciones parlamentarias. Es lo que decía antes, ¿no? La violencia de los colectivos parece ser un poco una violencia, digamos, producto de la desesperación. O sea, está bien, estamos perdiendo terreno, pero no vamos a tolerar perder nuestros bastiones históricos. Y la policía estuvo presente, se ven las imágenes, y demora en intervenir, ¿no? Son los colectivos tal cual se les conoce. Van en moto, usan armas de fuego. Yo he dicho más de una ocasión que si bien ha habido, digamos, yo admito la crítica de sectores del oficialismo de que también hay violencia de parte de la oposición, pero hasta ahora no ha habido violencia con armas de fuego, al menos no que pueda
casos demostrados. En cambio, la violencia de los colectivos sí usa regularmente armas de fuego y este es un ejemplo más de eso. Y la inacción de la policía también es un ejemplo más, porque tampoco actuó claro. cuando entró la turba a la Asamblea Legislativa. Claro, cuando la oposición usa la violencia, usa, por ejemplo, cócteles molotov, pero en ocasiones como esa, y lo hemos visto en las imágenes, sea policías, Guardia Nacional o incluso en un caso de Fuerzas Armadas, o en más de un caso, pero al menos uno, digamos, documentado fílmicamente, las fuerzas del orden han disparado, sea bombas lacrimógenas o balas de goma, directo al pecho de los manifestantes de oposición. Aquí vemos a miembros de colectivos chavistas usando armas de fuego y la policía virtualmente no interviene. Vamos a ir con Venezuela, pero también al volver. La popularidad de Donald Trump en cuestión. Además, una explicación del Russia Gate al estilo Plaza Sésamo. Noticia que puede tener que ver también con Venezuela, y es que el presidente colombiano Juan Manuel Santos está en Cuba y su visita ha generado especulaciones, esto a raíz de una nota del diario Financial Times. Con el objetivo de reforzar sus lazos comerciales, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha visitado La Habana para un encuentro con empresarios y con su homólogo Raúl Castro. Pero esta visita ha generado polémica en la región, considerando que Santos, un líder muy criticado por el venezolano Nicolás Maduro, está en Cuba, el principal aliado americano del régimen de Caracas. Para el diario británico Financial Times, Santos quiere convencer a La Habana de apoyar la estrategia diplomática regional para frenar la crisis de Venezuela. La canciller colombiana María Ángela Holguín ha negado que el tema central de la agenda de la reunión entre Santos y Raúl Castro sea Venezuela, aunque es muy probable que aborden este asunto. Realmente hoy en día se encuentran dos presidentes de la región y no se hable de Venezuela. Eso ya es parte, llamémoslo, de la importancia y de la preocupación que tiene todo el continente sobre el tema venezolano. Eso no es un secreto ya para absolutamente nadie. Todo el mundo está interesado en qué está pasando en Venezuela. Los presidentes hablan de ese tema. Bogotá asegura que este viaje busca fortalecer los lazos económicos entre ambos países, centrados en comercio y negocios en agricultura y energía. Además, el presidente y Nobel de la Paz agradecerá personalmente a Castro por todo el apoyo al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Según Financial Times, si se aborda la crisis venezolana y Nicolás Maduro cancela la Asamblea Constituyente del 30 de julio, la estrategia de diplomacia regional planteada por Santos en esta visita sería un éxito temprano. Bueno, y el Financial Times va más allá, ¿no? Dice que en todo caso Cuba podría ser el lugar donde busquen refugio, asilo, la cúpula de Nicolás Maduro, en caso que ya queden fuera del poder. Claro, pero lo presentan como algo tentativo, sí, basado en fuentes que no hacen públicas. En todo caso, si algún gobierno tiene influencia sobre el gobierno venezolano, es el gobierno cubano. La pregunta es si está dispuesto a ejercerla y en qué sentido, porque la ejerce, dirían algunos, por la colaboración en materia militar o de inteligencia, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es cómo Cuba no desmiente el artículo del Financial Times. Cuba lo que dice es Venezuela no es el tema principal de la visita. Lo cual, siendo cierto, no descarta que lo que dice el Financial Times sea a su vez verdad, porque claro, esta es una visita que se planeó con anticipación y cuando se planeó el tema fundamental era comercial, pero dado que coincide con la crisis en Venezuela y dado que Santos es otra cosa que dice el Financial Times, Santos tiene relaciones relativamente cordiales con los tres gobiernos que son más influyentes en la región y en la crisis específica, Maduro, Castro y Trump, aprovechó que esta visita que ya estaba planificada para tocar el tema. Si resulta algo de aquí, no lo sabemos. En primer lugar, a ver si Cuba está dispuesta a interceder en el sentido propuesto por Santos.
pedirle a Venezuela que no realice la Asamblea Constituyente, las elecciones indirectas para la Asamblea Constituyente. Pero en segundo lugar, incluso si Cuba hiciese eso, tampoco hay garantías de que el gobierno venezolano le haga caso. Entonces, digamos, es una posibilidad a probar, pero nada garantiza que fructifique. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación de dependencia que tiene Cuba con respecto a Venezuela. Claro, aunque algunos dirían que a su vez... es mutuo porque también tienes inteligencia o espías o gente de represiva que fomenta la represión o que ayuda en la represión. Pero sobre todo que ayuda a mantener disciplinados a las Fuerzas Armadas, que ayuda a espiar a los propios... Exacto, esos son los métodos. Sí. Bueno, que dicen que usan. Vamos a ver, es otro tema, un comunicado de la Embajada de Francia que niega, lo que pasa es que se ha estado comentando y a raíz de una portada del diario Exitosa que Ollanta Humala y su señora Nadine Heredia van a pedir asilo en la Embajada de Francia y que por eso es que funcionarios de Cancillería no fueron a la recepción del 14 de julio. Dice este comunicado de la Embajada de Francia, la Embajada de Francia en el Perú desmiente categóricamente las alegaciones publicadas en algunos medios relativas a una presunta solicitud de asilo en Francia por parte del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia Alarcón. Bueno, siempre me pareció que la noticia era inverosímil, ¿no? En primer lugar era asumir que Francia estuviese dispuesto a darle asilo político, con lo cual está sugiriendo que no había las condiciones para el debido proceso en el Perú, cosa que ni siquiera alegó la defensa del propio expresidente. Pero es discutida la prisión preventiva por varios abogados penalistas, ¿no? La mayoría. Sí. Claro, pero esto es antes de que se supiera que se iba a aprobar, ¿no? La otra cuestión es que hay una visita programada del presidente Macron para septiembre y obviamente esto iba a perturbar seriamente las relaciones bilaterales muy cerca a la visita, en donde Macron, entre otras cosas, viene a buscar apoyo para la postulación francesa a las Olimpiadas del año 2024. Digamos, parecía poco probable. En todo caso, para mí el tema fundamental ahí es la selectividad con la que está actuando la Fiscalía, ¿no? Claro, es discutible si correspondía o no prisión preventiva. Yo no soy especialista en la materia, hay especialistas que lo discuten, pero en todo caso tampoco es algo absolutamente fuera de lo concebible, ¿no? El exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, arribó al país tras ser extraditado de Guatemala, acusado de los presuntos delitos de malversación de fondos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, crimen organizado, entre otros. Detenido desde el pasado 15 de abril, Duarte es imputado por amasar una millonaria fortuna mediante el desvío de fondos públicos a compañías denominadas fantasmas. También durante su el Estado de Veracruz, entre los años 2010 y 2016, fueron asesinados 17 periodistas y otros 3 permanecen desaparecidos. El presidente Donald Trump ha marcado un hito, pero no por algo que pueda ser positivo para él, sino por batir el récord del mandatario estadounidense menos popular desde finales de los años 30, de acuerdo con la última encuesta de Gallup y de Washington Post. Trump solo tiene un respaldo del 36% a 6 meses de iniciada su gestión, mientras que la desaprobación está en el 58%, 5 puntos más que un sondeo anterior. Entre los principales temas abordados en este sondeo estuvieron también el intervencionismo ruso en las elecciones de noviembre y la reunión del mayor de los Trump con una abogada rusa que supuestamente tenía información sobre Hillary Clinton. Es verdad, es baja esa popularidad, pero sigue siendo muy alta entre los republicanos. Sí, sobre todo hay que aclarar que es baja para un presidente que recién está a punto de cumplir su 6º mes de gobierno. O sea, esto no llamaría la atención si fuera el último mes del primer periodo gubernamental, o sea, de 4 años, o el último mes del segundo periodo. Que no fue el caso de Barack Obama, que terminó con una Obama alta popularidad. terminó cerca del 50%. El que terminó con niveles incluso inferiores a estos fue George W. Bush, pero después de 8 años de gobierno, ¿no? Ahora, esto llama la atención porque la gente en esa, bueno, no en esta, en la encuesta de Bloomberg, que le da un poco más de aprobación, 40%, la mayoría tiene una perspectiva optimista sobre la situación económica, la evolución de la economía. La economía no va tan mal. Obama la deja creciendo con un pronóstico para este año de 2.5%. El Fondo Monetario ya ha revisado a la baja esa cifra
creo de 2.3 y 2.5 el próximo año. El Fondo Monetario ha revisado a la baja ambas, 2.1 los 2 años. Bueno, está bien, la economía está yendo, ligeramente, está teniendo un desempeño ligeramente inferior al esperado, pero está creciendo por encima del 2%, no es una situación económica mala. Lo que voy es, si con 6 meses ya bajó a 36 y con una economía en crecimiento, si llega a haber una recesión y pasado un cierto tiempo no hay éxitos en materia de agenda legislativa, uno puede decir, bueno, todavía son 6 meses, tal vez tenga éxito más adelante. El tema de la salud. Pero si estas tendencias continúan, podría ser muy preocupante. Y ahí el tema del juicio político podría volver a estar en la agenda, porque ahí los congresistas republicanos van a pensar en términos de su propia reelección y si Trump es un lastre para sus perspectivas políticas. A pesar de la supuesta colusión de la campaña de Donald Trump con el Kremlin, las sanciones que impuso Barack Obama contra los diplomáticos rusos a finales del año pasado continúan. Washington ha impuesto condiciones, mientras que la alta asesora de Donald Trump ha explicado que esto es solo un delirio. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha criticado que Estados Unidos intente poner condiciones para devolver a Rusia las propiedades confiscadas en Nueva York y Maryland en diciembre pasado. Es como un robo a la luz del día. Actúan como bandidos en el camino. ¿Qué es eso que para quitarnos la propiedad que nos pertenece según un documento bilateral ratificado por los dos gobiernos? Y con el fin de recuperarlo actúan con el principio lo que es mío y lo que es tuyo lo compartiremos. Como se recuerda, a finales de 2016, el entonces presidente Barack Obama ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos en Washington y la confiscación de 2 mansiones en Maryland y Nueva York, supuestamente usadas para acciones de espionaje. Todo en el marco de las acusaciones por una presunta colusión entre Moscú y la campaña republicana para ganar la elección presidencial de noviembre. Para Lavrov, la intención de buscar maneras ocultas de una supuesta interferencia rusa no debilita, pero tampoco añade esperanza de una cooperación normal con los Estados Unidos. La administración Trump, por su parte, continúa negando la presunta colusión con el Kremlin, sobre todo tras el escándalo generado por la revelación de una reunión entre Donald Trump Jr. y una abogada rusa en junio del año pasado. Hace unos días, la asesora de alto nivel Kellyanne Conway provocó risas y burlas en redes sociales por su didáctica explicación de este caso. Esto es para ayudar a la gente en casa. ¿Cuál es la conclusión? ¿Colusión? No. Todavía no tenemos eso. Yo veo ilusión y delirio. Así que todo el mundo atento para que queden claras estas 4 palabras. Conclusión. Colusión, no. Ilusión y delirio, sí. El estilo Plaza Sésamo de Conway para explicar la crisis política de la administración Trump recordó a muchos la imitación de Melissa McCarthy al secretario de prensa Sean Spicer en Saturday Night Live. Aunque obviamente esto es una parodia, mientras que esto es la vida real. Illusion, delusion. Kellyanne Conway es quien inventó ese término de hechos alternativos, ¿no? Sí, sí. Frente a los fake news, o sea, hechos falsos. No son hechos falsos, son hechos alternativos. Estos son hechos alternativos, o sea, son inexistentes, luego entonces son falsos, pero ella no los llamó así. En todo caso, como decía un periodista, claro, de la cadena de fake news, según Trump, CNN, ¿por qué tantas mentiras si no hay nada? O sea, pero además creo que lo ha dicho de Fox, el periodista. No, fue Sam Shepard. Fue un periodista de Fox, efectivamente, sí, perdón. Nada menos que en Fox. Flynn mintió sobre el contenido de su conversación con el embajador ruso. El actual fiscal general, Jeff Sessions, omitió decir que había tenido reuniones con el embajador ruso. Como el yerno de Trump aparentemente no carece del don del habla, omite todo. No habló de sus reuniones, nunca mencionó, pese a que él tiene, autorización, security clearance, que le llaman, ¿no? Acceso a información clasificada, y para eso primero tiene que testificar ante el Congreso para revelar información personal. No reveló las reuniones que tuvo con funcionarios del gobierno ruso, no reveló su participación en la reunión del hijo de Trump. Si no hay nada,
¿por qué nunca dicen toda la verdad? En esta reunión, el hijo de Trump primero dijo que solo se habló del tema de adopciones y luego salen los cables que él mismo tiene que hacer públicos cuando se entera que los tiene la prensa, donde le dicen explícitamente que le iban a dar información del gobierno ruso porque el gobierno ruso quería favorecer la campaña de su padre y afectar adversamente la campaña de Hillary Clinton. Cada día hay nuevos comensales en esta reunión, o sea, ¿cuándo vamos a saber quiénes estuvieron, ¿no? O sea, cada día aparece un nuevo participante de la reunión. Claro. ¿Por qué no hacen pública toda la información relevante y así demuestran de que no hay nada? La agencia de noticias RT de Rusia está informando de un sismo, un terremoto en la península Kamchatka. Esto es en la Siberia y bueno, cerca del mar, del mar de Bering. Este es el, no sé, pues podemos ampliar un poco más. La imagen ahí es de más de 7 grados, ¿no? 7 y pico. Hay una alerta sismo de magnitud 7,4, sacudió la península de Kamchatka, este de Rusia. Y también, según RT, hay una alerta de tsunami. Patricio Valderrama, experto en estos temas, dice, wow, acaba de ocurrir un sismo, un terremoto a 7,4, solo 10 kilómetros de profundidad en el mar de Bering, Rusia. Todo indica que habrá tsunami. Pero bueno, ya hay una alerta de tsunami según Rusia, RT, Russia Today. No sé si tenemos ahí el tweet de RT. A ver si está cargando ahí. No, es de otro tema. Bueno, vamos a estar alertas con esa información entonces de la península de Kamchatka, en Siberia. Otro tema, Emiratos Árabes Unidos ha negado responsabilidad en el hackeo de páginas web de Qatar. Fue en respuesta a un informe del diario The Washington Post que señala a Riad como instigador del pirateo informático. No tienen nada que ver con los hechos. El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, ha negado en Londres que su país esté detrás de la supuesta interceptación ilegal de páginas web de Qatar, origen de un conflicto diplomático entre los países del Golfo Pérsico. Gargash tilda de falsa la noticia publicada por The Washington Post, en la que funcionarios estadounidenses señalan a Emiratos Árabes Unidos como instigador del pirateo informático contra la Agencia de Noticias Nacional de Qatar el pasado 23 de mayo. En el ciberataque, los hackers publicaron declaraciones polémicas atribuidas al emir de Qatar, quien negó haberlas emitido, en un incidente que originó una crisis diplomática entre ese estado y sus vecinos árabes. Al parecer, el emir qatarí habría elogiado el movimiento Hamas y declarado que Irán es una potencia islámica. Entre tanto, la diplomacia francesa ha llamado a levantar las sanciones impuestas a Qatar. Pretende reducir las tensiones en el Golfo Pérsico con el fin de crear un clima para el diálogo. Una pausa y al volver los civiles llevan, como siempre, la peor parte del conflicto en Afganistán, o casi siempre. Además, ola de frío polar golpea a Chile y la Argentina. La policía alemana investiga los saludos que conmemoran al ex dictador Adolfo Hitler durante el concierto rock contra la extranjerización que se llevó a cabo en la pequeña localidad de Temar, de solo 3.000 habitantes y que congregó a unos 6.000 neonazis. A pesar de la oposición de los residentes, el espectáculo se realizó sin incidentes. Sin embargo, de confirmarse este acto, los asistentes podrían ser denunciados por el presunto delito de apología al nazismo y la negación del Holocausto, castigado con con pena de cárcel de 5 años. A pesar de los 7.000 muertos por la controvertida política de lucha contra el narcotráfico, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, mantiene un alto grado de respaldo popular. Según la firma Pulse Asia, el mandatario cuenta con el 82% de aprobación a su gestión. Solo el 5% restante expresó su rechazo al gobierno. También el 72% de los consultados en la región islámica de Mindanao apoya las medidas del presidente. Duterte anunció que impulsará una legislación que le otorgue mayor autonomía. Los enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes islamistas han dejado hasta el momento 500 muertos.
Las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Estados Unidos, conquistaron un nuevo barrio en Raqqa, el bastión del grupo yihadista Estado Islámico en el norte sirio. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, estas fuerzas penetraron en el barrio de Yarmouk, pero todavía no lo controlan completamente. De este lado, las fuerzas de Bashar al-Assad combaten en Raqqa. De este otro, el Estado Islámico da sus últimas batallas antes de perder su bastión sirio, otrora capital de facto del autodenominado califato. Mientras las fuerzas democráticas sirias, bajo el respaldo de Estados Unidos, siguen enfrentándose a los yihadistas, Damasco presiona desde el sur de la ciudad para limpiar las áreas del grupo extremista. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, las fuerzas democráticas sirias controlan más de 42.000 kilómetros cuadrados del país. Pero tomar el baluarte de Daesh es uno de los logros más notables de esta coalición kurdo, árabe y asiria. Entrar en Raqqa no significa que la batalla esté terminada, porque ahora se habla de peleas callejeras en la ciudad, por lo que significa que luchará en calle a calle e incluso casa en casa, así que tomará mucho tiempo. Pero además del conflicto con los yihadistas, quedan hacer muchos esfuerzos diplomáticos para lograr una solución política en Siria entre el gobierno y la oposición. La Cancillería china expresó su deseo de colaborar con la comunidad internacional para resolver esta cuestión lo antes posible. La declaración vino días después de que terminara la 7ª ronda de diálogos de paz en Ginebra, con progresos graduales, aunque sin avances sustanciales, según el enviado de las Naciones Unidas para esta crisis. Bueno, y la pregunta que se hacen, bueno, por ejemplo, un artículo de Peter Berger, que es analista, sobre todo especialista en Al-Qaeda, ¿no? Es si cae, bueno, ya cayó Mosul, si cae Raqqa, ¿va a desaparecer el Estado Islámico o puede reaparecer bajo otras formas el terrorismo fundamentalista en esa región? Yo creo que básicamente lo que sí va a desaparecer es la pretensión de que es tal cosa como un Estado islámico o de la índole que fuera. O sea, que controla territorio y tiene un ejército regular que pelea batallas convencionales. Eso sí va a desaparecer. Pero va a pasar a la clandestinidad lo que quede de sus huestes y va a lanzar acciones terroristas. Ahora, podría volver a recuperar base social si alguno de los conflictos interétnicos que están a la base de su surgimiento en Siria e Irak continúen. Y ahí hay un dato actual de una entidad, Air Wars, que trata de establecer cuántos civiles mueren producto de bombardeos aéreos en esta región del mundo. Y Air Wars dice que durante los 6 meses de gobierno de Trump, que todavía no se cumplen el 20 de julio, habrían muerto, digo habrían porque claro, ellos no siempre pueden ir al lugar donde ocurrieron los bombardeos, como por ejemplo Mosul en pleno combate, a constatar in situ cuántos civiles murieron. Pero con base en información periodística y testimonios de personas que huyen de los combates, así como de organizaciones humanitarias, ellos alegan que han muerto en estos 6 meses 2.200 civiles, producto de bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria y en Irak. Y eso genera resentimiento, aparte de que es potencialmente un crimen contra el derecho internacional humanitario, puede a su vez generar resentimientos entre los civiles que haga que algunos sigan viendo como una opción grupos tan sanguinarios como el Estado Islámico. Y justo lo que estábamos hablando, del precio que los civiles pagan, el alto precio que siguen pagando en vidas humanas. Este caso es en Afganistán, el que vamos a comentar ahora. La ONU reveló hoy un nuevo récord de víctimas, principalmente en atentados en Kabul. El conflicto en Afganistán dejó una cifra récord de 1.662 muertos y más de 3.500 heridos en la primera mitad de 2017, según indicó el lunes Naciones Unidas. Un 40% de ellos se vio afectado por explosiones en atentados, minas y artefactos explosivos improvisados. Estos ataques han sido atribuidos por insurgentes islamistas, talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico. Solo en la capital Kabul se contabilizaron casi 1 de cada 5 víctimas. La misión de ONU comenzó a censar a las víctimas civiles en Afganistán en 2009, con informes trimestrales. Desde entonces, el conflicto ha dejado a más de 26.500 muertos y casi 49.000 heridos entre la población civil.
Los talibanes, que controlan el 40% del territorio del país, y el Estado Islámico, que avanza por el norte, se aprovecharon de la retirada de la mayoría de las tropas occidentales a finales de 2014. La OTAN mantiene allí a casi 13.000 efectivos, con el objetivo de formar y asesorar a las fuerzas afganas. Tres años después del accidente del vuelo MH17 en cielo ucraniano, cerca de 2.000 familiares rindieron homenaje a las 298 víctimas en Holanda. Fue durante la inauguración de un bosque recuerdo, monumento oficial en su memoria. Un bosque para el recuerdo en memoria de las víctimas del MH17 3 años después de la tragedia. 298 árboles en honor de los 298 fallecidos. Unos 2.000 familiares de las víctimas han asistido al homenaje en un parque cercano al aeropuerto de Ámsterdam, presidido por los reyes de Holanda. Todos reclaman justicia. La realización de este monumento no significa que hayamos terminado nuestro trabajo. La Fundación Catástrofe Aérea MH17 no parará hasta que los culpables hayan comparecido ante la justicia y hayan sido castigados. Homenaje también en Jabove, en el este de Ucrania, donde hace 3 años cayó el Boeing 777 de Malaysia Airlines derribado por un misil. Kiev ha dicho que el agresor terrorista debe responder por sus crímenes, en referencia a Moscú. Según la investigación preliminar, el responsable de la tragedia fue un misil ruso lanzado desde una zona controlada por los rebeldes prorrusos. El avión había salido de Ámsterdam rumbo a Kuala Lumpur. La mayoría de las víctimas eran holandesas, aunque a bordo viajaban personas de 17 nacionalidades. Y tras la pausa, golpe de frío polar cubre de blanco a Chile y la Argentina. Además, adiós al padre de los zombies. El homenaje de Farid. Un tuit del COEN. El COEN informa que el sismo de 7,4 grados de magnitud, localizado a 234 kilómetros al este-sureste, de Nikolskoye, en Rusia, no genera tsunami en el litoral peruano. Esa es la información entonces que tenemos. Hay una alerta de tsunami, pero que no llega hasta nuestras costas. En Santiago de Chile continúa el apagón provocado por la nevada del fin de semana que dejó un muerto y que cubrió de blanco a gran parte de la capital chilena. Y en la Argentina, la ola de frío generó un récord de baja temperatura en Bariloche, donde ya hay 4 muertos. La inusual nevada registrada en Santiago de Chile fue celebrada por numerosos ciudadanos que salieron de sus casas para disfrutar del fenómeno climático, al que calificaron de espectacular e histórico. Ay, espectacular. Somos extranjeras, venezolanas y primera vez en la vida que vemos la nieve y estamos súper emocionados. Es como un diciembre, como una Navidad. Increíble, yo me acuerdo que por lo menos como en el 70 y algo fue que cayó la última vez nieve aquí en Santiago y se ve precioso Santiago así, mira cómo se ve todo nevando, los copitos de nieve, maravilloso. Sin embargo, la caída de nieve no fue del todo agradable para el grueso de la ciudad. Según la Compañía General de Electricidad, más de 300.000 viviendas fueron afectadas por el corte del suministro y 2 personas murieron electrocutadas. 4 muertos dejaron las nevadas registradas en la ciudad de Bariloche, una de las más turísticas de Argentina, cuya temperatura alcanzó los 21 grados centígrados bajo cero, según el servicio meteorológico local. Esta situación obligó la suspensión de los vuelos, así como el corte del suministro eléctrico. Turistas nacionales y extranjeros quedaron varados en la localidad de San Martín de los Andes, lugar donde se practica el esquí. El director de cine George A. Romero, padre de las películas de zombies y creador de la cinta de culto La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, murió a los 77 años. Su representante informó que el legendario cineasta murió el domingo
escuchando la banda sonora del Hombre Tranquilo, una de sus películas favoritas. Y agregó que deja una familia muy cariñosa, muchos amigos y un legado cinematográfico que ha sobrevivido y sobrevivirá al paso del tiempo. La Noche de los Muertos Vivientes fue filmada en blanco y negro y protagonizada por el actor negro Dwayne Jones. Tuvo un presupuesto de $100.000, pero logró recaudar unos $30 millones en todo el mundo y dio pie a 5 secuelas. El novelista Stephen King escribió en Twitter su tristeza por la muerte de su amigo, y el cineasta mexicano Guillermo del Toro destacó que la pérdida es enorme. Farid también nos ha pedido hacer su propio homenaje a Romero. Bueno, no es, digamos, hasta él el género de los zombies venía influido por el vudú haitiano, la idea de que hay un ritual que revive a los muertos para someterlos a la voluntad de quien los invoca. Él cambia la naturaleza del género, con él el género se asocia ya a un mundo posapocalíptico y empiezan todas las hipótesis que pueden surgir respecto a cómo sería la convivencia humana en ese mundo. Y los zombies se convierten en un pretexto para ver cómo interactúan las personas en situaciones límites. Además, él convierte el género en una metáfora social. Él decía que cada vez que sentía que algo iba mal en la sociedad americana, hacía una nueva película. Bueno, le deseo que regrese como un muerto viviente, cosa que le corresponde por derecho. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana.